¿Alguna vez te has sentido como una carga dentro de tu propia casa? ¿Como si el amor que diste durante toda tu vida se hubiera convertido en una deuda que nunca termina? Pues así me sentía yo. Me llamo Teresa, tengo 78 años. Y esta es la historia que tengo que contarte. No es fácil. Me duele. Pero si estás escuchando con el corazón, te prometo que algo de esto también puede tocar el tuyo. Era una mañana helada en Toluca, y la niebla lo cubría todo, como si el cielo no quisiera que viera con claridad lo que estaba viviendo. El olor a madera húmeda subía desde la entrada, y los cristales de la ventana estaban empañados por el calorcito del interior. Aún así, el frío me calaba los huesos. Mis manos temblaban mientras agarraba la escoba por tercera vez en el día. Abuelita, no barriste bien el pasillo. Mira el polvo en esa esquina. La voz de mi hija Renata ya no tenía dulzura. Me hablaba como si yo fuera su sirvienta. Y lo peor es que yo ya ni respondía. Solo asentía, bajaba la cabeza, y obedecía. Antes de seguir, quiero dejar algo claro, yo no era una mala madre. Fui madre y padre, fui todo lo que pude ser. Y sin embargo, allí estaba, en mi vejez, convertida en la sombra de alguien que había dado todo por amor y ahora no tenía nada, pero esta historia no empezó así. No empezó con gritos ni con desprecios. Empezó con una promesa: nunca te va a faltar nada, mi hija. La hice el día que Renata nació. Era diciembre, una noche helada, y la luz se había ido en todo el pueblo. En el pequeño hospital, apenas si había una cobija para cubrirnos. Pero cuando la escuché llorar por primera vez, supe que mi vida entera iba a girar en torno a ella. La abracé tan fuerte como pude, y lloré de emoción. Crié a Renata sola. Su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 2 años. Dijo que iba por cigarros, y nunca volvió. Yo trabajaba en un taller de costura, 12 horas al día, todos los días. Mis manos siempre estaban rotas, mi espalda doblada. Pero cada centavo era para ella. Para sus útiles, sus zapatos, sus antojos. Nunca le faltó nada, excepto límites. Renata era lista, muy lista. Mandona desde chiquita, pero también dulce cuando quería algo. Y yo, bueno, yo decía sí a todo. Me costaba decirle no. Pensaba que compensaba así la ausencia de su padre. Que mientras más amor le diera, más fuerte sería su corazón. No me daba cuenta de que lo estaba llenando de orgullo. Pero no de empatía. Se convirtió en abogada, y ese fue uno de los días más felices de mi vida. Estaba tan orgullosa. La gente me decía: qué bien educada está tu hija, doña Teresa, una mujer exitosa. Y yo sonreía. Pero dentro de casa, ella ya empezaba a cambiar. Era sutil, pero era real. Me corregía, se burlaba si me olvidaba de algo, me hacía sentir menos. Aún así, la amaba con todo mi ser. Cuando cumplí 74 años, me propuso que me mudara con ella. Mamá, ya estás grande. No puedes seguir sola en ese cuartito frío. Vente conmigo, acá estarás más cómoda. Yo pensé que era un acto de amor. Que por fin podría descansar un poco. Que iba a sentirme cuidada, pero no fue así. Desde el primer día, me asignó un cuarto pequeño, sin ventanas. Me dio una lista de cosas que podía ayudar a hacer: cocinar, limpiar, cuidar al perro. Pensé, está bien, no quiero ser una carga. Pero los días pasaron, y lo que era ayuda se volvió obligación. Mamá, apúrate con la comida. ¿Ya planchaste mi ropa? No toques eso, no sabes usarlo. Y así, un día tras otro. Sin un gracias. Sin un abrazo. Sin una palabra de ternura. Me dolía el cuerpo, pero me dolía más el alma. A veces escuchaba cómo les hablaba con dulzura a sus amigas por teléfono, y luego venía a mí con frialdad. Como si yo no fuera su madre, sino una molestia. Un estorbo. Que no podía irse. Hoy en día me levanto sola, hago el desayuno sola, limpio la casa mientras ella se va a trabajar. Me dice Teresa, en lugar de mamá. Y eso duele más que cualquier grito, pero no te preocupes, esta historia tiene mucho que contar. Porque aunque parezca que no hay salida, hay momentos en los que la vida te muestra algo diferente. Porque una mujer puede romper incluso las cadenas más viejas. Y yo,
aprendí algo que me cambió para siempre. Si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, déjale un like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres seguir escuchando más historias reales como esta. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me llamo Teresa, y tengo 78 años. Ya pasé por muchas cosas en esta vida, y hoy quiero seguir contándote todo en este relato. Yo no me di cuenta del todo al principio. Es curioso. Como la costumbre puede disfrazarse de cariño. Renata era seca, sí, pero yo justificaba todo. Pensaba que estaba estresada por el trabajo, que tenía muchas responsabilidades, que lo hacía sin querer. Me convencía a mí misma de que ella seguía siendo mi hija amorosa, la que me abrazaba de niña y me decía, mami, nunca me dejes. Pero la verdad es que yo ya me sentía como una invitada no deseada en su propia casa. Una vez me atreví a decirle que me dolía mucho la espalda. Ese día había pasado horas de pie, lavando ropa a mano porque su lavadora se había descompuesto. Cuando le mencioné que me dolía, me respondió sin mirarme, pues si no puedes, dímelo para contratar a alguien que sí sirva. Me tragué las lágrimas. Me dolió tanto. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Esa frialdad, esa indiferencia, eso no venía de una desconocida. Venía de mi hija, y no era solo eso. Empezó a controlar todo lo que tenía. Mis ahorros. Que eran poquitos, los fui confiando a ella. Es para ayudarte, mamá. Yo te administro eso, tú ya no puedes andar haciendo filas ni tecleando en el cajero. Yo creí que era por protegerme. Pero con el tiempo me di cuenta de que ese dinero desaparecía. Compraba cosas que no eran para mí. Ropa, viajes, cenas con sus amigas. Me daba vergüenza preguntar. Hasta miedo. ¿Cómo confrontas a tu propia hija cuando sientes que te está robando? Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en la cocina y le dije con cuidado, hija, ¿me puedes enseñar el estado de mi cuenta? Solo para revisar. Ella soltó una carcajada, seca. ¿No confías en mí? Me dijo con los brazos cruzados. No es eso, mi amor. Solo quiero saber cuánto queda para poder comprar un suéter, hace mucho frío. Mamá, te dije que no te preocupes por eso. Yo me encargo, y ahí quedó. Nunca vi el estado de cuenta. Nunca supe cuánto quedaba. Y nunca recibí el suéter. Vivíamos en una casa grande, pero mi mundo se reducía a ese cuartito sin ventanas. Y a los rincones de la cocina. A veces me sentaba sola en el sillón del recibidor, viendo por la ventana, recordando cuando Renata era pequeña y jugábamos juntas. Pensaba, ¿en qué momento cambió todo esto? Y no encontraba respuesta. Yo seguía limpiando, cocinando, cuidando a su perro que ni siquiera me hacía caso. A veces venían sus amigas y yo me metía al cuarto para no interrumpir. Escuchaba cómo hablaban de viajes, de restaurantes caros, de proyectos nuevos. Y yo ahí, con mis pantuflas rotas y una cobija sobre las piernas, invisible, una noche, algo dentro de mí se rompió. Fue cuando me pidió que limpiara su baño después de una reunión. Estaba agotada, con fiebre, y le dije con voz baja, hija, ¿te molesta si lo hago mañana en la mañana? Hoy me siento mal. Ella me miró como si hubiera dicho una grosería. No entiendo para qué estás aquí entonces, mamá. Solo te pedí una cosa. Fue como si me apuñalara el alma. Me encerré en el cuarto y lloré en silencio. No quería que me escuchara. No por orgullo, sino porque ya me sentía menos que nada. Me quedé sentada en la cama por horas, abrazando una almohada vieja. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Y yo pensaba en mi mamá, en cómo me había criado con tan poquito pero con tanto amor. ¿Qué había hecho yo mal? Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a despertar dentro de mí. No fue de golpe. Fue lento, como cuando el sol empieza a derretir el hielo de una montaña. Me di cuenta de que el amor, por mucho que se dé, no puede ser ciego. Que una madre también tiene derecho a ser cuidada, respetada y valorada. Esa noche, por primera vez, pensé en irme.
A pesar del miedo, de la incertidumbre, de no tener. ¿A dónde? Pensé, tal vez allá afuera hay algo mejor que esta soledad disfrazada de compañía. Y esa pequeña idea fue el principio de algo grande. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj viejo que colgaba en la sala. Cada segundo me parecía un eco de mi vida pasando, como si el tiempo se burlara de mí por haber entregado tanto sin esperar nada. O peor, por esperar algo y recibir lo contrario, me levanté antes que el sol. El piso estaba helado. Me puse el rebozo y fui a la cocina. Preparé café como siempre, en silencio. Sentía las piernas pesadas, como si cargara con años de tristeza acumulada. Cuando Renata bajó, ni me miró. Agarró el café, tomó un sorbo. Hizo una mueca y dijo, está muy cargado. ¿No puedes hacerlo como me gusta? Yo solo asentí. No tenía energía ni para defenderme. Después de que se fue a trabajar, me senté junto a la ventana. Vi pasar al señor Joaquín, el panadero de la esquina, empujando su carrito. Antes, cuando vivía sola, solía comprarle con lo poco que tenía. Él siempre me regalaba una concha extra, por ser tan buena clienta. Ahora ni eso podía. No. Tenía dinero propio. Mi vida ya no era mía. Ese día me atreví a buscar mi bolso viejo. Aún guardaba algunas cosas mías, una foto de Renata cuando era niña, una estampita de San Judas Tadeo, un papel arrugado con la dirección de mi prima. Emilia en Puebla. Hacía más de 10 años que no hablábamos, pero era lo único que me quedaba. Me pregunté si aún vivía allí. Si aún me recordaría. Si tendría un rincón para esta viejita cansada que solo quería un poco de paz. Pasaron los días y mi deseo de irme crecía. Pero también crecía el miedo. ¿Y si me enfermaba? ¿Y si me perdía en la calle? ¿Y si nadie me ayudaba? Tenía 78 años, y aunque el alma todavía latía fuerte, el cuerpo ya no respondía igual. Pero algo dentro de mí me decía que seguir allí, en esa casa donde ya no era querida, era peor que cualquier incertidumbre. Una tarde, mientras lavaba los trastes, escuché una conversación por teléfono que Renata no supo que oí. Hablaba con una amiga sobre sus planes de viajar a Canadá. Me voy un mes, ¿te imaginas? Decía, riendo. Mamá se queda en la casa, ella se encarga de todo. No tengo que preocuparme por nada. Hubo una pausa. No, ya no se queja. Está como adormecida, como si no tuviera voluntad. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Como si no tuviera voluntad, ¿eso pensaba de mí? Que yo ya era solo. Una presencia útil, sin voz, sin alma. Me sequé las manos, subí a mi cuarto y me encerré. Esa noche lloré, pero también recé. Le pedí a Dios una señal, una chispa, algo que me confirmara que no estaba loca por querer escapar, y la señal llegó en forma de carta. 2 días después, mientras limpiaba el buzón, encontré un sobre a mi nombre. Era de Emilia. No entendía cómo sabía que estaba aquí, pero dentro había una nota con letra temblorosa que decía, Teresa, te pienso seguido. Si alguna vez necesitas algo, esta siempre será tu casa. Casi me caí de la emoción. Era como si alguien me hubiera escuchado. Como si Dios me hubiera tendido la mano. Esa tarde, mientras Renata se arreglaba para ir a cenar con sus amigas, me acerqué. Y le pregunté, con todo el respeto del mundo, hija, ¿puedo pedirte un favor? Quiero hacer una llamada larga a Puebla. ¿Podrías prestarme tu teléfono? Ella frunció el ceño. ¿A quién vas a llamar tú en Puebla? A mi prima Emilia. ¿Para qué? Solo quiero hablar con ella. Nada más, me miró como si sospechara algo. Luego me dijo, hazlo rápido. No tengo todo el día, llamé. El teléfono sonó muchas veces. Yo ya pensaba que nadie respondería, hasta que escuché esa voz dulce, esa voz que no oía desde hacía tanto tiempo. Bueno. ¿Emilia? Soy Teresa, Teresa. Dios mío, qué milagro. Pensé que ya no estabas con nosotros. Aquí estoy, prima. Viva, pero no entera, hablamos casi 1 hora. Le conté lo que vivía. Le dije la verdad, sin adornos. Ella lloró conmigo. Me dijo que me fuera, que me esperaba, que su casa era chica pero su corazón grande. Esa noche,
decidí que me iría. Ya no era cuestión de valentía. Era cuestión de dignidad. De recuperar lo poquito que quedaba de mí. No sabía cómo, no. Sabía cuándo, pero esa decisión ya estaba tomada. La decisión estaba tomada. Pero tomar una decisión no es lo mismo que tener el valor de ejecutarla. Los días siguientes me despertaba con el corazón acelerado, como si el miedo me apretara el pecho. Una parte de mí decía, vete ya, Teresa. Y otra me susurraba. ¿Y si te equivocas? ¿Y si nadie más te quiere? Ese es el problema cuando una vive tantos años para los demás, se olvida de vivir para una misma. Renata no sospechaba nada. Seguía con su rutina, dándome instrucciones como siempre. Mamá, recoge esto. Mamá, apúrate. Mamá, no toques mis cosas. Yo asentía, bajaba la mirada, pero por dentro, mi alma ya no estaba allí. Empecé a preparar mis cosas en silencio. Pocas cosas. No tenía mucho. Un suéter viejo que aún olía a lavanda, la foto de Renata cuando tenía 5 años, la carta de Emilia y un par de calcetas gruesas para el frío. No me importaba dejar atrás la ropa, las cobijas, ni siquiera mi sillón favorito. Nada de eso era mío realmente. Me importaba llevar lo que me quedaba de dignidad. Una tarde, mientras Renata salía apurada con su maletín, le pregunté con voz tranquila, ¿cuándo es tu viaje a Canadá? Ella me miró, algo sorprendida. El lunes. ¿Por? Nada. Solo. Quería saber. Voy a estar fuera un mes, así que tú te encargas de todo, ¿sí? Ya sabes lo que tienes que hacer. Y se fue, sin darme un beso, sin un abrazo. Solo desapareció por la puerta como si yo fuera la empleada de siempre. Pero lo que ella no sabía, es que ese lunes, mientras ella volaba a otro país buscando placer, su madre también volaría. Pero no con alas de avión, sino con alas de coraje. Ese fin de semana hice lo que no había hecho en años, salí de la casa sin avisar. Caminé hasta la tiendita de don Ernesto, el único que aún me saludaba con cariño. Le pedí usar su teléfono, le marqué a Emilia, y le dije, prima. Es hora. Ella no dudó. Me dijo que tomaría el autobús esa misma noche para venir por mí. Que no me preocupara por nada. Que su hijo, Mauricio, la acompañaría. Me pidió que estuviera lista. Que ella me llevaría a casa. Esa noche apenas pude dormir. No por miedo, sino por emoción. Me sentí como una niña esperando la mañana de Reyes Magos. No sabía qué iba a pasar, pero si sabía algo, ya no iba a vivir en una casa donde me hicieran sentir invisible. Llegó el lunes. Renata se fue temprano, arrastrando su maleta elegante. Hablando por teléfono sin prestarme atención. Ni me dijo adiós. Yo la miré desde la ventana mientras se alejaba. Sentí una punzada de tristeza. Pero no por irme, sino por ella. Por lo que se había convertido. Por la hija que había criado con tanto amor, y que ahora no sabía lo que era el respeto. Una hora después, el timbre sonó. Abrí la puerta, y ahí estaba Emilia. Más arrugada que la última vez, con sus canas bien peinadas, su suéter tejido a mano, y los ojos llenos de lágrimas. Nos abrazamos tan fuerte que me costó respirar. No necesitábamos palabras. Ella sabía. Yo sabía. Mauricio, su hijo, cargó mi pequeña maleta. Me miró con ternura. Vámonos, tía. Acá nadie la merece más que nosotros, y nos fuimos. Cerré la puerta sin mirar atrás. No dejé nota. No. Dejé explicación. Porque cuando te vas por dignidad, no necesitas justificarte con quien nunca te vio. El camino a Puebla fue largo, pero el paisaje me parecía hermoso. Los árboles, las montañas, el aire frío entrando por la ventanilla. Todo me parecía nuevo. Como si mis ojos volvieran a ver por primera vez. Llegamos a la casa de Emilia ya entrada la noche. Era chiquita, sencilla, pero cálida. Me dieron un cuarto con ventana. Con una cobija gruesa. Con un florero en la mesita. Pequeños detalles que me hicieron sentir en casa. Esa noche cenamos juntas. Frijoles de olla, tortillas calientitas, un poco de queso fresco. Nada de lujos, pero todo lleno de cariño. Me sentí viva otra vez. Y cuando me metí en la cama, con el corazón tranquilo, por primera vez en mucho tiempo.
Dormí profundamente, porque a veces, la verdadera riqueza no está en una casa grande, ni en el dinero, ni en las cosas materiales. Está en la paz. En sentirse querida. En poder respirar sin miedo, y esa noche, yo respiré. Como no lo hacía desde hacía años. Me desperté con el canto de los gallos y la luz suave entrando por la ventana. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. Miré el techo, las cortinas floreadas, la cobija gruesa que me cubría las piernas, y sentí una calma que no conocía desde hacía mucho tiempo. Era como si el alma me hubiera regresado al cuerpo durante la noche. Como si la tristeza, por fin, hubiera soltado mi garganta. Emilia ya estaba en la cocina cuando salí del cuarto. Tenía un delantal viejo y estaba revolviendo algo en una olla. El olor a café y a pan recién hecho llenaba el aire. Me sonrió al verme. Buenos días, hermana de alma. ¿Dormiste bien? Dormí como una piedra, Emilia. Como no dormía desde hacía años, nos sentamos a desayunar juntas. Ella me miraba. Con atención, con ternura, como quien cuida una planta que ha estado marchita mucho tiempo. No me hizo preguntas incómodas. No me presionó para hablar. Solo me sirvió café y me escuchó, poco a poco, mientras yo le contaba mi historia entre sorbos y suspiros. Le hablé de Renata. De cómo me sentí invisible en mi propia casa. De cómo mi dinero desapareció sin explicación. De cómo me dolía más el alma que las rodillas. Emilia me apretó la mano con fuerza y me dijo, no estás sola, Teresa. Aquí tienes casa, tienes familia, y lo más importante, tienes nombre. Eres más que una madre. Eres una mujer que merece respeto. Esas palabras me hicieron llorar. Porque a veces uno olvida que sigues siendo persona. Que el amor no debería doler. Que no hay edad para empezar de nuevo. Durante los primeros días en Puebla, me costaba creer que estaba libre. Me sentía como si estuviera cometiendo una travesura. A cada rato miraba por la ventana, pensando que Renata aparecería furiosa a buscarme. Pero no. Nadie vino. Nadie llamó. Ni una sola palabra de ella. Eso me dolió, pero también me dio fuerza. Porque entendí que ya no debía nada. Que no era yo quien había fallado. Mauricio, el hijo de Emilia, fue un ángel en mi camino. Siempre tan respetuoso, tan atento. Me hablaba como si fuera su segunda madre. Me ayudó a sacar una nueva cuenta bancaria, me enseñó a usar su teléfono para estar comunicada, me llevó a tramitar mi credencial. Paso a paso, me devolvió las pequeñas libertades que había perdido sin darme cuenta. Una tarde, mientras caminábamos por la plaza del pueblo, me detuve frente a una tienda de estambres. Había colores por todas partes, rojos, lilas, amarillos, azules. Me quedé mirándolos largo rato. Mauricio me preguntó si quería algo. No sé si recuerdas, le dije, pero antes de que mi vista se cansara, yo tejía. Hacía suéteres, bufandas, mantas. ¿Y por qué no lo haces otra vez, tía? No tengo para qué, ni para quién. ¿Y si lo haces para ti? Para sanar tus manos, tu alma. Para recordar que aún puedes crear, y así, salí de esa tienda con un par de agujas nuevas y estambre color vino. Las manos me temblaban, pero el corazón latía con emoción. Esa noche empecé a tejer una bufanda. Los puntos me salían chuecos, lentos, torpes, pero cada uno era una puntada de amor propio. De reconstrucción, los días se fueron llenando de pequeñas alegrías. Desayunos al sol, pláticas con Emilia, paseos por la plaza, historias compartidas. No necesitaba grandes lujos. Solo necesitaba tiempo, silencio y cariño. Un domingo, Emilia me propuso ir a misa. Me puse mi mejor vestido, que ya estaba viejito, pero limpio y bien planchado, y fuimos juntas. Al final de la misa, el padre pidió a los fieles que abrazaran a quien tuvieran cerca. Emilia me abrazó tan fuerte que sentí que me soldaban los huesos. Me dijo al oído, Dios te trajo de vuelta, hermana. Te arrancó del hielo y te puso al sol, y yo le creí. Esa noche escribí en una libreta que Mauricio me regaló, hoy me sentí viva. No por lo que tengo, sino por lo que soy. Teresa. Mujer. Madre. Pero también ser humano. Con historia. Con heridas. Con dignidad. Porque la libertad no siempre viene con ruido. A veces llega calladita, como una taza de café caliente, una manta tejida, o una mirada que te dice, tú vales.
Asterisco con el paso de los días, mi cuerpo empezó a sanar, pero lo más importante, mi espíritu también. Cada mañana me levantaba con un poco más de ánimo. Ya no necesitaba poner una sonrisa falsa. Ya no vivía con miedo de respirar fuerte. En casa de Emilia, cada gesto era cariño. Y eso, después de años de indiferencia, me parecía un milagro. Volví a tejer como antes. Me sentaba junto a la ventana, con mi bufanda color vino creciendo entre mis manos. Las agujas ya no eran extrañas. Mis dedos recordaban el ritmo, como si la memoria del corazón nunca se hubiera ido. A veces Emilia se sentaba conmigo y tejía también. Hablábamos poco, pero compartíamos mucho. El silencio entre nosotras era cálido, no como el silencio frío de la casa de Renata. Un día, mientras tejía, Mauricio me dijo: «Tía, ¿por qué no vendemos tus tejidos en el tianguis? Aquí hay mucha gente que los aprecia». «¿Tú crees?», le respondí, riéndome. «¿A esta edad todavía puedo vender algo?». «Claro que sí. El talento no tiene fecha de caducidad. Y tú tienes de sobra», acepté con vergüenza al principio. Pero una semana después, ahí estábamos. Bajo una sombrilla color naranja, con una mesita prestada y varias bufandas, gorros y guantes tejidos por mí. Al principio, nadie se acercaba. Pero al rato, una señora se detuvo y me dijo: «¿Esto lo hizo usted?». «Sí, con estas manos viejitas». «Pues qué manos tan benditas. Mi madre tejía igual». Me llevo uno, esa venta, esa sonrisa, me llenaron el alma. Me dieron una alegría que no había sentido en años. No por el dinero, que era poquito, sino por el reconocimiento. Por sentirme útil, viva, capaz. Emilia me abrazó cuando regresamos a casa. «Estoy orgullosa de ti, Teresa». «Y yo de mí, Emilia». Y eso es nuevo. Esa noche, mientras anotaba en mi libreta, escribí: «Hoy vendí algo hecho con mis manos. Pero gané algo hecho con mi alma, confianza». Poco a poco, el tianguis se volvió parte de mi rutina. La gente ya me conocía. Me decían «Doña Tere», con cariño. A veces me llevaban estambre de regalo. Una niña me pidió que le enseñara a tejer. Y yo me sentí maestra de nuevo. Una tarde, mientras tejía en la plaza, vi a una señora mayor discutiendo con su hija. La muchacha le hablaba con desprecio, la regañaba como si fuera una niña. La señora bajaba la cabeza, en silencio. Mi corazón se apretó. Me vi en ella. Me dieron ganas de abrazarla. De decirle: «No lo permitas. No estás sola. No te mereces eso». Pero me contuve. Porque entendí que cada una tiene su propio momento para despertar. Esa noche, recé por ella. No todo era perfecto, claro. Había días en que el cuerpo dolía, en que los recuerdos me perseguían, en que extrañaba a Renata. Sí, aunque parezca increíble. Porque el amor de madre no desaparece así nada más. Es un amor terco, profundo, muchas veces ingrato. Pero no por eso deja de doler. A veces pensaba: ¿y si me llama? ¿Y si se arrepiente? ¿Y si un día se da cuenta? Pero el teléfono seguía en silencio. No una carta. No un mensaje. Nada. Y eso también fue parte del proceso, aceptar que hay gente que no sabe querer. Y no por eso una deja de ser valiosa. Un domingo, mientras colgábamos mantas en el tendedero, Emilia me preguntó: ¿volverías con ella si te lo pidiera? No lo sé, Emilia. Tal vez la abrazaría. Pero no regresaría a esa casa. Porque ahora sé que una casa no es 4 paredes. Es respeto. Es amor. Y yo, aquí tengo eso, y era verdad. Aquí tenía una familia nueva. Un espacio mío. Un propósito. No era la misma Teresa que había llegado semanas atrás, rota, temerosa, sin voz. Era otra. Una mujer que, aún con años encima, había aprendido a levantarse. A poner límites. A decir: «Yo también importo». Y eso no me lo quita nadie. Habían pasado ya varias semanas desde que llegué a casa de Emilia, y cada día era como descubrir una parte de mí que había olvidado. No solo tejía con las manos, tejía también con el alma, tejía paz, tejía dignidad, tejía futuro. Mis días ya no eran repeticiones de deberes impuestos. Eran míos. Pero un domingo cualquiera, algo cambió. Estábamos en la cocina,
haciendo tamales juntas para venderlos el lunes en el mercado, cuando Mauricio entró con el rostro pálido, el teléfono en la mano. Tía, es Renata. Llamó a la casa. Sentí cómo se me apretó el pecho. Renata. ¿Qué dijo? Preguntó por ti. Está molesta, pero también confundida. Quiere hablar contigo. Me quedé helada. No sabía qué sentir. ¿Alegría? ¿Miedo? ¿Culpa? Emilia me miró con esos ojos sabios que ya no necesitaban palabras. Me tomó la mano y me dijo, contéstale solo si tú quieres, Teresa. No por compromiso. No por miedo. Solo si nace de ti. Me encerré en mi cuarto. Respiré hondo. Y marqué el número. Bueno. Dijo una voz que no escuchaba desde hacía meses. Hola, Renata. Soy yo. Hubo un silencio largo. Muy largo. ¿Cómo? Esos silencios que gritan todo lo que no se ha dicho. ¿Dónde estás, mamá? ¿Por qué te fuiste así? ¿Qué te hice? Esas preguntas me dolieron, pero también me enojaron. Porque no eran preguntas sinceras. Eran preguntas de quien siente que perdió algo, pero no sabe cuidarlo. Me fui porque ya no podía más, hija. Porque me dolía el alma. Porque me tratabas como a una empleada. Porque dejaste de verme como madre. Eso no es verdad. Yo siempre te cuidé. Gritó, con voz quebrada, cuidar no es mandar. Cuidar no es controlar. Yo te di todo, Renata. Amor, trabajo, años de mi vida. Pero tú me quitaste hasta el respeto. Hubo otro silencio. Esta vez más corto. Luego escuché su voz, más baja, no sabía que te sentías así. Porque nunca preguntaste. Y yo tenía miedo. Miedo de perderte. Pero me perdí a mí misma por no decir nada. ¿Estás bien? Ahora sí. No me pidió perdón. No me suplicó que volviera. Solo me dijo que no entendía por qué lo había hecho, que se sentía sola. Y yo, con el corazón apretado, respondí, yo también me sentí sola. Muchos años. Solo que tú no lo viste. Y ahora necesito este espacio. Para mí. Para sanarme. ¿Vas a volver? No. Ya no colgamos de golpe. Pero la conversación terminó ahí. Sin drama. Sin reconciliación. Solo verdad. Cuando salí del cuarto, Emilia ya sabía. Me abrazó. En silencio. Esa noche no pude dormir bien. No por arrepentimiento. Sino por duelo. Porque había soltado a mi hija, de verdad, y soltar duele. Pero también libera. Los días siguientes fueron raros. Mi mente viajaba al pasado con frecuencia. Recordaba cuando Renata me peinaba de niña, cuando me decía, mamita linda. Me preguntaba en qué momento se quebró todo. En qué punto el amor se volvió exigencia. La respuesta nunca llegó. Pero entendí que no todas las heridas necesitan explicación. Algunas solo necesitan distancia. En el mercado, seguí vendiendo mis tejidos. Una señora me encargó una bufanda azul cielo para su nieta. Un niño me pidió enseñarle a hacer puntos. Me hice amiga de otras señoras mayores. Compartíamos recetas, historias, chismes de barrio. Cosas simples, pero tan valiosas. Una tarde, mientras tejía frente a la plaza, se me acercó una joven con su madre. Me saludó con timidez y me dijo, ¿usted es doña Teresa, la que hace tejidos con mensajes? ¿Mensajes? Pregunté, confundida. Mi abuelita me mostró uno. En una etiqueta de su bufanda decía, hecho con dignidad por manos que un día fueron olvidadas, pero ahora florecen. Se me hizo un nudo en la garganta. No recordaba haber escrito eso. Tal vez Mauricio lo había hecho. Pero era verdad. Cada cosa que tejía llevaba parte de mi historia. Ese día, entendí que mis hilos eran más que estambre. Eran mi voz. Mi historia ya no estaba encerrada en un cuarto oscuro. Estaba en las plazas, en los colores, en las risas que volvieron a mí. Ya no necesitaba que Renata me aceptara. Me había aceptado yo, y eso vale más que cualquier perdón. Que nunca llegue, el día que entendí que la vida todavía tenía sorpresas para mí, fue un jueves. De esos días comunes que no prometen nada,
pero terminan sacudiéndote el alma. Habíamos terminado de poner el puesto en el tianguis cuando llegó una camioneta blanca. De ella bajó una mujer mayor, delgada, con el cabello recogido en un chongo apretado y ojos vivaces. Caminó directo hacia mí, sin rodeos. Me miró como si me conociera de antes. ¿Usted es Teresa? Sí, ¿la conozco? No, pero vengo de parte de alguien. Me llamo Carmen. Trabajo en el Centro de Mujeres Mayores. Aquí en Puebla. ¿Centro de qué? De acompañamiento, actividades, redes de apoyo. Me habló su sobrina Leticia, que vive en Oaxaca. Vio una foto suya con Emilia en redes sociales y preguntó si estaba bien. Le dije que quería venir a conocerla. Me quedé pasmada. No sabía qué decir. ¿Y qué necesita de mí? Nada, sonrió. Solo vine a invitarla. Tenemos talleres de escritura, baile, música, y lo más importante, espacio para mujeres que, como usted, tienen mucho por contar. Y por enseñar, me quedé callada. ¿Yo, enseñar? A esta edad, yo solo tejo, señora, le dije, bajando la vista. Usted reconstruye con hilos, doña Teresa. Y eso también es arte. ¿No quiere venir un día? Aquel día, dije que no. Me dio pena. Miedo. Duda. Pero algo quedó en mi corazón. Y días después, ya en casa, me encontré frente al espejo. Me miré por largo rato. Ya no era la Teresa apagada que vivía escondida entre órdenes. Tenía arrugas, sí. Canas, muchas. Pero también tenía luz en los ojos, así que una mañana, tomé mi bolso, agarré una de mis bufandas y le dije a Emilia, hoy voy al centro ese que me invitaron. A ver si todavía puedo aportar algo. Ella me abrazó como quien despide a alguien que va a empezar una nueva vida, y lo fue. Entré al lugar temblando. Me recibió una mujer con voz cálida. Doña Teresa. Qué gusto que vino. Me ofrecieron café. Me senté en una ronda con otras mujeres mayores. Había quienes bailaban, otras leían poemas, algunas tejían como yo. Me sentí en casa. Como si todos los pedazos rotos que cargaba hubieran encontrado lugar. Ese día, conté mi historia. No con tristeza. Con fuerza. Les hablé de Renata, del dolor, del silencio, pero también de Emilia, del tianguis, de las bufandas que llevaban dignidad. Al terminar, una señora me abrazó llorando. Yo vivo lo mismo con mi hijo, me dijo. Pero aún no tengo valor de irme, y entendí que mi historia ya no era solo mía. Era un espejo. Un llamado. Una semilla para otras. A partir de entonces, iba al centro cada semana. Daba talleres de tejido, pero también de sanación. Ayudaba a mujeres a reencontrarse. Nos curábamos juntas. Una tarde, una muchacha joven, voluntaria del centro, me pidió permiso para grabarme. ¿Podemos compartir su historia en nuestro canal? Es muy poderosa. ¿Y eso a quién le va a interesar, hija? A muchas más de las que usted imagina, doña Teresa. Acepté. No por vanidad. Por testimonio. Días después, me dijeron que el video tenía miles de vistas. Mujeres de todo el país escribían agradeciendo. Diciendo que se sentían vistas, entendidas. Que habían llorado. Que querían cambiar. Una mujer me escribió desde Sonora, doña Teresa, gracias por mostrarme que aún puedo levantarme. Tengo 66 años y creía que ya no había salida. Pero usted me dio valor. Lloré mucho esa noche. Pero eran lágrimas limpias. De esas que lavan. Que liberan. Escribí en mi libreta, no nacimos para aguantar. Nacimos para vivir. Y si eso implica irse a los 78 años, que así sea. Renata no volvió a llamar. Y ya no espero que lo haga. No desde el rencor, sino desde la aceptación. Porque aprendí que perdonar no siempre es reconciliar. A veces es soltar, y seguir, y eso hice. La Teresa que soy ahora no es perfecta. Pero es mía. Completa. En paz. A veces me siento frente a la ventana, viendo cómo la luz del atardecer pinta de naranja los cerros de Puebla, y me pongo a pensar en todo lo que ha pasado. No porque quiera volver al pasado, no. Sino porque ahora puedo mirar hacia atrás sin llorar, sin temblar,
sin sentir vergüenza. Esa es la libertad verdadera. Cuando una se pasa la vida entera sirviendo, cuidando, entregando, llega un punto en que olvida su nombre, sus gustos, sus sueños. Yo me convertí en madre tan pronto, tan intensamente, que me perdí en el intento. Me dolía reconocerlo, pero Renata fue mi todo. Mi centro. Mi obsesión. La crié sola, la amé sin límites, y sin querer, me olvidé de mí misma, y no culpo. Solo a ella. Culpar sería fácil. Yo también permití muchas cosas. Silencié mi dolor. Justifiqué lo injustificable. Aguanté por amor. Por miedo. Por costumbre. Hasta que el alma ya no aguantó más, ahora entiendo que amar también es poner límites. Que el respeto no se ruega, se exige con dignidad. Y que ser madre no me hace menos mujer. Ni menos humana. Mis días se han vuelto simples pero llenos. Camino por el mercado, compro mis propios ingredientes, decido qué cocinar. Me río con Emilia por tonterías, tejemos mientras escuchamos boleros en la radio, y a veces, solo a veces. Me da por cantar bajito. Una tarde, mientras bordaba una manta para el centro, recibí una visita inesperada. Era Leticia, mi sobrina de Oaxaca. No la veía desde hacía más de 20 años. Venía con sus hijas, que ya eran mujeres hechas y derechas. Tía, no sabes la alegría que me da verte así, me dijo al abrazarme. Pasaron el día conmigo. Me ayudaron a montar el puesto, me escucharon contar historias, se rieron con Emilia como si se conocieran de toda la vida. Fue uno de esos días que uno quisiera guardar en una cajita para siempre. Esa noche, mientras tomábamos chocolate caliente, Leticia me dijo algo que se me quedó grabado en el corazón: te creí perdida, tía. Pero ahora veo que solo estabas escondida detrás de tanto dolor. Y qué bonito es volver a encontrarte, volver a encontrarme. Qué frase tan simple y tan cierta, porque eso fue lo que hice, no construí una nueva vida. Recuperé la mía, y no fue fácil. Hubo días de soledad, de miedo, de dudas. Pero también hubo manos que me levantaron. Palabras que me hicieron pensar. Miradas que me dijeron: tú importas, aunque tengas 78 años y las rodillas te duelan. El centro de mujeres mayores se convirtió en mi espacio. En mi tribuna. En mi hogar extendido. Me volví una voz entre muchas, pero también un ejemplo. No por heroína, sino por humana. Un día, una muchacha que trabaja en el gobierno del estado vino a visitarnos. Me escuchó hablar y me ofreció ir a dar una charla a otro pueblo. Hay muchas terices allá, me dijo. Y fui. Con miedo, con temblor, pero fui. Me senté frente a otras mujeres mayores, algunas más jóvenes, otras más viejitas, y les conté mi historia, no para dar lástima. Para dar valor, y eso es lo que hago ahora. Cosecho valor, cosecho dignidad, tejida con hilos invisibles que atraviesan la memoria, el cansancio, la vergüenza, un valor que no tuve durante años, pero que ahora defiendo con cada palabra, y no me hace falta gritar. Solo basta con decir la verdad, desde el fondo del alma. Una vez, una señora se me acercó al final de una de esas charlas y me dijo, con lágrimas en los ojos: usted me salvó, doña Teresa. Iba a quedarme en esa casa que me ahoga. Pero ahora voy a buscar mi salida, y yo le respondí lo mismo que me dije a mí misma aquella noche en que me fui de casa: no nacimos para servir, nacimos para vivir. Y si no es ahora, ¿cuándo? Asterisco: si alguien me hubiera dicho hace un año que a mis 78 años estaría hablando frente a mujeres, tejiendo bufandas con mensajes de esperanza, y tomando café con nuevas amigas cada semana, me habría reído con tristeza. ¿Por qué? Yo creía que lo único que me quedaba era esperar la muerte, sentada en una esquina, obedeciendo instrucciones en una casa que ya no sentía mía, pero no. Resulta que la vida aún tenía algo guardado para mí, y lo más hermoso de todo fue descubrir que el tiempo no es enemigo. Que cada arruga en mi cara es un mapa. Cada cana, una victoria. Que mi cuerpo cansado aún guarda calor. Que mi voz, aunque temblorosa, tiene poder, poder para contar la verdad. Para tocar corazones. Para recordarle a otras mujeres que el amor no debe doler. Que el respeto no tiene edad. Una tarde de lluvia suave, mientras tejía en el porche con Emilia, le pregunté. Algo que tenía tiempo guardado: ¿tú crees que Renata algún día entienda? Emilia me miró con calma. Se quitó los lentes, me tomó la mano y me dijo: quizás sí.
quizás no. Pero eso ya no importa. Lo importante es que tú entendiste. Tú despertaste. Tú volviste a ti y tenía razón, el perdón no depende del otro. El perdón empieza cuando una se mira al espejo y ya no se culpa por haber amado tanto. Por haber aguantado tanto. Por haber tardado tanto en decir, basta, yo me tardé, sí. Pero llegué, y en este nuevo camino, descubrí cosas que ni imaginaba, descubrí que la amistad entre mujeres mayores es poderosa. Que compartimos heridas parecidas, miedos parecidos, pero también una fuerza que brota cuando estamos juntas. En el centro, una mujer llamada Rosario me contó que su hija le gritaba por todo. Que la hacía sentir estorbo. Que no tenía ni siquiera un lugar fijo para dormir en casa. Me miró con ojos cansados y me dijo, yo ya me acostumbré, y le respondí algo que nunca me había dicho a mí misma, pero que salió del alma, acostumbrarse. Al maltrato no es resignación, es olvido de una misma. Y nosotras no nacimos para olvidarnos. Nacimos para ser luz, Rosario lloró. Y yo lloré con ella, y en ese momento entendí que mi historia, con todo su dolor, tenía un propósito más grande. No era solo sobrevivir. Era dar voz. Era tender la mano. Era decir, yo también pasé por eso, y aquí estoy. Porque eso somos ahora. Mujeres con historia. Mujeres que un día fueron invisibles, y hoy se atreven a mirar al mundo de frente. Mauricio me ayudó a abrir una pequeña página en internet. Subimos fotos de mis tejidos, con frases que yo misma escribo en cada etiqueta. Frases como, aún florezco. No sirvo, valgo. Tejer es sanar. 78 años de dignidad. Y lo más bonito fue ver cómo otras mujeres mayores empezaron a hacer lo mismo. Compartían sus bordados, sus cantos, sus escritos. Ya no desde el silencio, sino desde la celebración de estar vivas. Un día, recibí una carta escrita a mano. Venía sin remitente. Solo decía, mamá, leí tu historia. Me duele. Me confronta. No sé cómo arreglar lo que hice. Pero te pienso. Te extraño. Ojalá algún día puedas mirarme sin dolor. Era la letra de Renata. Lloré, claro. Lloré como quien encuentra una carta perdida en una botella. No por esperanza de reconciliación, sino porque por fin, después de tanto tiempo, ella había abierto una grieta en su propio muro. No respondí. No todavía. Porque aún no sé si eso es lo que quiero. Pero la perdoné. Sin necesidad de verla. Sin necesidad de abrazarla. Porque entendí que el perdón verdadero es interno. No busca reparación. Busca paz, y esa paz ya la tengo. Por eso hoy, cuando me preguntan si me arrepiento de algo, contesto con firmeza, solo me arrepiento de no haberme elegido antes. De haber creído que ser madre significaba desaparecer, pero ya no desaparezco. Hoy me nombro. Me abrazo. Me celebro, y no necesito que nadie me reconozca. Porque yo, ya me reconozco sola. Hay días en que me levanto antes del amanecer, solo para ver cómo el cielo cambia de color. Me gusta sentarme en la banca de madera del patio, con mi taza de café caliente entre las manos, y escuchar los sonidos del pueblo despertando, los gallos, el motor de las combis, el murmullo de las hojas movidas por el viento. En esos momentos de silencio, me hablo a mí misma. Me digo, Teresa, aún estás aquí. Y no solo estás, vives. Porque ahora entiendo que estar viva no es solo respirar. Es sentir. Es elegir. Es poner límites. Es decir que no, aunque tiemble la voz. Es decir que sí, aunque el pasado duela. Yo fui madre con todo el corazón. Y volvería a hacerlo. Pero esta vez, me prometí que nunca más me voy a abandonar por nadie. Porque no hay amor que valga si a cambio perdemos el amor propio. Una mañana, en el centro, hicimos una dinámica, cada una debía escribir una carta a su yo del pasado. Cuando me entregaron la hoja en blanco, mis manos temblaron. ¿Qué le diría? ¿A la Teresa de hace 20 años? ¿A la que bajaba la cabeza? ¿A la que callaba para no incomodar? ¿A la que soñaba con que su hija la viera, aunque fuera solo un poquito? Escribí con lágrimas en los ojos, querida Teresa, te veo. Te escucho. Y te abrazo. Perdón por no haberte defendido antes.
Perdón por haberte exigido tanto y cuidado. Tampoco. Gracias por resistir. Por no rendirte. Por seguir amando a pesar del dolor. Hoy, gracias a ti, tengo un nombre, una voz, una vida mía. Te prometo que nunca más te dejaré sola. Cuando terminé de leerla, el salón entero estaba en silencio. Varias mujeres lloraban. Rosario, la señora que conocí semanas antes, se acercó y me dijo, hoy hice lo mismo. Empaqué mis cosas. Le dejé una carta a mi hijo. Me voy a vivir. Con mi hermana, nos abrazamos. No como víctimas. Como guerreras. Porque eso somos. Mujeres que ya no piden permiso para ser felices. Poco a poco, el tianguis se convirtió en un símbolo. Mi puesto ya no solo vendía bufandas. Vendía historias, consejos, palabras tejidas con amor. Había mujeres que venían solo a platicar. Conmigo. Me contaban sus vidas, sus dolores. Me miraban con esperanza. Y yo solo les hablaba con el corazón. Una de ellas, una muchachita de apenas 20 años, se sentó conmigo un día. Me dijo que su mamá era como yo, que había aguantado muchas cosas por amor. Que ella no quería repetir ese patrón. ¿Y cómo se rompe, doña Teresa? Me preguntó, se rompe el día que decides que mereces más. El día que dejas de justificar lo injustificable. El día que, aunque te duela el alma, dices, hasta aquí. Ella asintió. Y se fue con los ojos llenos de algo nuevo, coraje. A veces me sorprende cómo mi historia, tan cotidiana, tan callada durante tantos años, ahora sirve para otros. Porque no fui famosa. No fui rica. No hice grandes viajes. Pero viví. Sentí. Amé. Me equivoqué. Y me reconstruí, y eso, para mí, ya es un legado. Mauricio me dijo un día, tía, deberías escribir un libro. Me reí. Pensé que era una exageración. Pero él insistió. Me trajo una libreta bonita, con hojas gruesas. Y me dijo, aquí empieza. No importa si lo termina alguien más. Pero empieza, así lo hice. Página tras página, fui contando todo, desde mi infancia, el abandono de mi marido, la crianza de Renata, el dolor, la partida, el renacer. Escribir fue como tejer. Cada palabra era una hebra más de esa manta enorme que se llama memoria, ¿no? Sé si ese libro algún día verá la luz. Pero sí sé que cada palabra escrita es una caricia a esa Teresa que por años nadie vio, y si un día ya no estoy, si mis manos ya no pueden sostener las agujas, si mi voz se apaga. Quiero que al menos quede esto, que fui Teresa. Mujer. Madre. Humana. Y que un día, cuando ya nadie creía que era posible, volví a mí. A veces me preguntan si todavía espero que Renata venga a verme, y no miento, parte de mí, sí. No porque la necesite. No porque quiera volver a esa vida. Sino porque en el fondo, toda madre guarda una esperanza pequeña, callada, como una velita que resiste al viento. Porque uno no deja de amar de la noche a la mañana. Pero aprendí que amar no significa permitir, y eso fue lo más difícil de aceptar. Yo creía que si aguantaba lo suficiente, ella cambiaría. Que si le seguía dando, algún día lo valoraría. Pero la vida me enseñó algo más duro, y más verdadero. El amor sin límites no es noble, es peligroso. Porque deja de ser amor, y se vuelve costumbre. Se vuelve poder. Se vuelve abuso, y ahora que lo entiendo, no lo permito más. Hoy, cuando camino por la plaza y veo otras mujeres con la mirada baja, con los pasos lentos por el peso de lo vivido, me acerco. No para juzgar. Para recordarles que no están solas. Que a veces basta una historia para abrir los ojos. Que no se necesita tener juventud para tener fuerza. Una vez, en una charla, me acerqué a una señora de cabello blanco y manos temblorosas. Me dijo que tenía más de 80 años y aún vivía con su hija, que la trataba como si fuera un mueble viejo. Me tomó la mano y me susurró, ¿cree que aún puedo cambiar mi historia? La miré directo a los ojos y le dije, sí. Mientras estés viva, tu historia sigue escribiéndose. Y tú decides cómo termina, y ese es el mensaje que quiero dejar sembrado en cada rincón al que llego, porque muchas veces nos dicen que ya es tarde. Que después de cierta edad ya no se puede empezar de nuevo. Que ya no hay salida. Que lo que
toca es aguantar. Mentira, lo que toca es vivir. Con dignidad. Con elección. Con ternura. Yo llegué a Puebla con miedo, con vergüenza, con las manos vacías. Pero me fui llenando de pequeñas cosas, la risa de Emilia, el respeto de Mauricio, el calor de la comunidad, el hilo entre mis dedos, la libertad de no tener que pedir permiso, y ahora, a mis 79 años, porque ya cumplí uno más. Desde que me fui, me siento más viva que nunca. Emilia me preparó una fiesta sencilla, con flores del mercado y un pastel pequeño. No hubo regalos caros, pero sí abrazos sinceros. Y en medio del canto de las mañanitas, me quedé mirando las velas. No pedí deseos. No hacía falta. Solo agradecí haber tenido el valor de irme. Agradecí el techo que me cobijó. Agradecí las lágrimas, porque me limpiaron. Agradecí mis manos, que aún crean. Agradecí estar viva. Esa noche, escribí algo más en mi libreta: hay quienes mueren sin haber vivido. Y hay quienes viven después de haber muerto por dentro. Yo, renací. Y si lo hice una vez, otras también pueden. Ya no busco aprobación. No espero llamadas. No necesito disculpas, solo quiero seguir compartiendo, porque si mi historia logra que una sola mujer se mire al espejo y diga, yo también merezco respeto, entonces todo el dolor habrá valido la pena. Y sí, extraño muchas cosas. La voz de mi hija cuando era niña. Sus abrazos. Su risa. Pero también entendí que a veces uno tiene que soltar incluso lo más amado, para no soltarse a sí misma, y yo, Teresa, ya no me suelto, ni por amor. Ni por miedo. Ni por costumbre. Ahora camino. Con pasos firmes, aunque lentos. Porque cada paso que doy es mío. Y cada palabra que digo es verdad. Estos últimos meses me he dedicado a lo más bonito que una mujer puede hacer después de haber sobrevivido a una tormenta: sembrar palabras. Sembrar confianza. Sembrar dignidad. Lo hago en silencio, sin prisa. A veces con las manos ocupadas en una bufanda, otras con la voz contando mi historia, y muchas veces con solo una mirada que dice, te creo. Yo también estuve ahí. No soy perfecta. Todavía tengo días donde el cuerpo no me responde. A veces se me va la memoria, me duele la cadera, me gana el cansancio. Pero ya no me duele el alma. Y eso, para una mujer mayor, vale más que cualquier medicina. Mauricio me consiguió una grabadora chiquita. Me enseñó a usarla. Me dijo, tía, cuando no tengas ganas de escribir, habla. Que tu voz también quede guardada, y eso hice. Cada noche, grabo un poco. A veces le hablo a mi yo del pasado. A veces a otras mujeres que aún no se atreven. Y otras, le hablo a Renata, sí. A ella, le hablo sin rencor. Le cuento lo que estoy viviendo. Le digo que estoy bien. Que estoy tranquila. Que la perdoné. Que la sigo queriendo, pero que aprendí a quererme más a mí. Tal vez algún día escuche esas grabaciones. Tal vez no. Pero yo necesito decirlo. Porque callé tantos años, que ahora mis palabras salen como agua de río. Hace unos días, el Centro de Mujeres Mayores organizó un evento especial, Voces que Florecen. Me pidieron que fuera la encargada de abrir la jornada. Me puse mi chaleco favorito, el que tejí con estambre color sol, y subí al pequeño escenario improvisado bajo el árbol del patio. Había más de 50 mujeres frente a mí. Algunas con bastón, otras con nietas sentadas en sus piernas. Todas con algo en común, cicatrices invisibles. Tomé el micrófono con manos temblorosas. Pero corazón firme. Mi nombre es Teresa, tengo 79 años, empecé. Y esta es mi historia, una historia que podría ser la de muchas, y conté todo. Sin adornos. Sin pausas. Desde el principio hasta el día de hoy. Al terminar, hubo un silencio largo. Un silencio que no pesa. Un silencio que abraza. Y luego, los aplausos. Las lágrimas. Los abrazos de mujeres que nunca había visto, pero que me reconocieron como hermana de camino. Esa noche no pude dormir. No por nervios, sino por emoción. Sentí que algo grande había pasado. Como si mi dolor, finalmente, hubiera encontrado propósito, y entendí, una vez más, que nunca es tarde para sanar.
que nunca es tarde para ser vos. Que incluso las ramas secas pueden volver a dar frutos si se riegan con verdad. A la mañana siguiente, volví a mi banca de madera con mi café. El cielo estaba claro, el aire limpio. Cerré los ojos y me permití sentirlo todo. El presente. Mi paz. Mi historia. Y ahí, en ese instante tan sencillo, me dije, Teresa, lo lograste. No con fama. No con riquezas. No con reconocimiento. Sino con algo más valioso, con autenticidad, y por eso, si alguien me preguntara qué aprendí después de todo esto, le diría, aprendí que la vida no se acaba cuando otros dejan de valorarte. Se acaba cuando tú dejas de verte. Y yo, volvía. Mirarme, ahora, cada palabra que tejo, cada historia que cuento, cada paso que doy, es un testimonio, de dolor, sí. Pero también de renacimiento, y si estás escuchando esto, si alguna parte de ti se ve reflejada en mí, quiero que sepas algo, aún estás a tiempo. No importa la edad. No importa lo que te hayan dicho. No importa cuánto hayas aguantado, aún estás viva, y mientras estés viva. Puedes volver a ti, asterisco desde que conté mi historia, he recibido muchas cartas. Algunas vienen de lejos, de pueblos que ni siquiera sabía que existían. Otras vienen de aquí cerquita, de mujeres que me han visto en el tianguis, o en el centro. O que han escuchado mis grabaciones por WhatsApp gracias a una amiga de una amiga, y hay algo que todas esas cartas tienen en común, hablan de dolor. Pero también de esperanza. Una señora de Chiapas me escribió, Doña Teresa, su historia me hizo llorar, pero también me hizo despertar. Tengo 73 años y aún vivo con una hija que me trata como carga. Gracias a usted, por fin entiendo que merezco paz. Yo le contesté con todo el corazón. Le dije lo que me habría gustado que alguien me dijera cuando estaba rota, con miedo y en silencio, si mereces paz. ¿Y si mereces cariño? Y sí, aún estás a tiempo. Porque si algo me quedó claro después de todo lo vivido, es que ninguna mujer, en ningún rincón de México, debe aceptar una vida sin respeto. Ni por amor. Ni por costumbre. Ni por miedo, y no importa si te duele el cuerpo. Si las piernas ya no caminan como antes. Si los años han pasado. Tu alma sigue viva. Tu dignidad sigue intacta, aunque esté cubierta de polvo. Y siempre, siempre, puedes sacudirla y volver a empezar. Emilia y yo solemos sentarnos en las tardes con una jarra de agua de Jamaica. A veces hablamos. A veces solo vemos pasar la vida. Una vez, me preguntó, ¿te imaginas cómo estarías hoy si nunca te hubieras ido? Guardé silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta me dolía, creo que ya no estaría. Le dije al fin. No físicamente, tal vez. Pero sí por dentro, y es que hay muertes lentas que nadie ve. Muertes que no se anuncian, pero se sienten, cuando dejas de reír, cuando tu voz se apaga, cuando tu mirada baja la vista por costumbre. Yo estaba muriendo así. De a poquito. En silencio, hasta que un día, decidí vivir, y vivir, para mí, no fue volver a tener lujos. Ni familia perfecta. Ni juventud. Vivir fue volver a tener voz. Volver a elegir. Volver a ser, y ahora que lo sé, no me canso de decirlo, si se puede empezar de nuevo. Si se puede decir, ya no más. Si se puede romper el miedo. Y abrir la puerta. Si se puede levantar la cabeza, y caminar, a veces lo único que necesitamos es escuchar a otra mujer decir, yo también pasé por eso. Porque hay algo poderoso en saberse acompañada. En saber que tu dolor no es único. Ni vergonzoso. Que lo que viviste tiene eco en otras, y que ese eco puede transformarse en fuerza. Por eso ahora, cada que cuento mi historia, no lo hago por mí. Lo hago por todas las que aún están en esa etapa del silencio. Por las que tienen miedo de irse. Por las que creen que es muy tarde, y no lo es, si estás escuchando esto desde un rincón chiquito, desde un celular prestado, desde una cocina en silencio. Quiero que sepas algo, no estás sola. No estás loca. No estás exagerando. Y no es tu culpa, tú vales. Tú puedes. Y tú mereces cariño. Mereces respeto. Mereces una vida donde tu nombre sea dicho con amor, no con órdenes. Mereces un lugar donde te digan, gracias por todo lo que diste, ahora siéntate, que hoy te cuidamos a ti. Porque ya diste suficiente.
Ya aguantaste suficiente. Ya sufriste en silencio demasiado. Hoy, mereces respirar sin miedo. Caminar sin permiso. Y soñar sin culpa. Hoy cierro este relato con el corazón en calma, no porque todo haya sido perdonado, ni porque el pasado haya desaparecido, sino porque entendí que hay cosas que una ya no necesita cargar para poder seguir. Yo fui Teresa, la madre que sirvió, que amó con el alma, que fue invisible por años, y que un día dijo, hasta aquí. Y al decirlo, volvió a nacer. Hoy tengo 79 años. No tengo grandes riquezas ni posesiones. Mi cuerpo ya no es el mismo, mis pasos son lentos. Y mis manos tiemblan cuando hace frío. Pero tengo algo que antes no tenía, libertad, libertad para decidir qué quiero, con quién estar, cómo hablarme a mí misma. Libertad para decir que sí, y también para decir que no. Libertad para vivir cada día como una elección, no como una obligación, y eso, para una mujer que fue tratada como mueble, como sirvienta, como estorbo. Es el regalo más grande. En los últimos meses, he tejido más de 100 bufandas. No todas perfectas. Algunas con nudos, otras con puntos torcidos. Pero cada una lleva una historia. Una cicatriz. Una pequeña victoria. Y en cada etiqueta dejo una frase que me nace desde lo más profundo del alma. Una de ellas dice, lo que viví no me define. Lo que elegí después, sí. Y esa es mi verdad. Lo que viví me dolió. Me partió. Me robó años. Me hizo dudar de mi valor. Pero lo que elegí después me devolvió la voz. Me devolvió el nombre. Me devolvió a mí. Y si tú, que estás escuchando esto, sientes que tu historia se parece a la mía, quiero decirte algo con toda mi alma, no esperes más. No sigas pidiendo migajas de cariño. No te tragues más lágrimas en la cocina. No justifiques lo que duele. No confundas aguantar con amar. El amor no se grita. No humilla. No desaparece. No controla. El amor abraza, sostiene, escucha, cuida, y tú mereces eso. Aunque tengas 50, 60, 70 o 90 años, nunca es tarde para volver a ti. Nunca es tarde para empezar otra vez. Nunca es tarde para mirar al espejo y decir, yo importo. Nunca es tarde para elegirte, como yo lo hice. Hoy, al mirar atrás, no siento odio. Siento compasión. Por mí, por Renata, por tantas mujeres que repiten esta historia como si fuera su destino, pero no lo es. Tu destino no está escrito. Tú puedes cambiarlo. Tú puedes romper la cadena. Tú puedes ser la primera en decir, aquí se acaba el silencio. Y cuando lo hagas, cuando salgas de esa casa donde nadie te ve, no pienses que estás sola. Piensa en mí. En Teresa. En todas las que nos fuimos tarde. Pero nos fuimos, y si algún día, en algún lugar de México, ves una bufanda con una etiqueta que dice, tejer es sanar, detente. Tócala. Siente el hilo. Y recuerda que fue hecha por unas manos que lloraron en silencio, y hoy celebran. En voz alta, porque vivir no es solo respirar. Es tener el valor de decir, esta soy yo. Y ya no me borro más. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme entrar en tu corazón. Y sobre todo, gracias por recordarme que no estoy sola, porque mientras exista una mujer dispuesta a cambiar su historia, esta historia no termina.